A veces pienso que la vida nos pone pruebas justo cuando menos lo esperamos, como si quisiera recordarnos que la calma es siempre provisional. Yo tenía 24 años y creía haber visto ya suficiente dolor en mi familia, pero lo que pasó con mi padrastro me tomó por sorpresa, me golpeó de una forma extraña, íntima, casi silenciosa. Él siempre había sido la figura estable en casa, el que mantenía la serenidad incluso cuando mi madre se derrumbaba por cualquier tontería. Su manera de hablar pausada, su costumbre de tomar café mirando por la ventana como si buscara respuestas allá afuera, me daban seguridad desde que era adolescente. Nunca pensé que pudiera quebrarse, hasta que perdió su trabajo. Recuerdo ese día, aquel silencio distinto, más pesado, como si hubiese llenado cada rincón del salón. Él no dijo nada al principio, solo se sentó en el sofá y se quedó mirando un punto fijo, sin parpadear, sin reaccionar cuando le hablé. Me dio miedo. No era normal verlo así. Al principio pensé que necesitaba tiempo, que quizá quería estar solo, pero pasaron los días y noté cómo su mirada se hundía más y más, cómo evitaba comer, cómo ya no se afeitaba. Cómo caminaba por la casa arrastrando los pies. Mi madre estaba ocupada con su propio mundo, y yo no podía mirar hacia otro lado. Algo en mí sabía que si no me acercaba, él desaparecería dentro de sí mismo. Empecé a pasar más tiempo con él, sin forzarlo a hablar. Me sentaba a su lado, con un libro o simplemente mirando la misma pared que miraba él. Había días en los que no decía ni una palabra, pero sentía que mi presencia lo calmaba un poco. O al menos quería creerlo. En las noches, cuando ya todos dormían, escuchaba cómo él se levantaba y caminaba por el pasillo. A veces lo encontraba en la cocina, sentado con las luces apagadas, sosteniendo un vaso de agua que no bebía. Yo entraba en silencio, me ponía frente a él y le preguntaba si quería que me quedara un rato. Él levantaba la mirada, cansada, perdida, y simplemente asentía. Había momentos en los que me contaba cosas sueltas, frases que parecían más pensamientos que confesiones. Decía que se sentía inútil, que no quería ser una carga, que no sabía cómo seguir adelante. Yo trataba de hablarle con una suavidad que ni sabía que tenía. Le decía que no estaba solo, que lo que sentía era normal, que la vida se podía reconstruir. Y mientras decía esas palabras, me daba cuenta de lo mucho que me afectaba verlo así, como si mi propia estabilidad dependiera de que él volviera a ser el hombre firme que conocí. Un día lo encontré sentado en mi habitación. Había entrado sin hacer ruido, como si buscara refugio en un lugar ajeno. Me sorprendió verlo allí, con los codos apoyados en mis rodillas, mirando mis fotos, mis cosas, mi vida entera esparcida por la habitación. Me dijo que no sabía qué estaba haciendo, que se sentía confundido, que no quería preocuparme. Yo me acerqué despacio, sentí un nudo extraño en la garganta, una mezcla de ternura y miedo. Me senté a su lado y le puse la mano en la espalda, como él hacía conmigo cuando era niña. Y allí, en ese momento, entendí que la tristeza de un adulto puede ser más profunda que cualquier dolor juvenil. Entendí que hay personas que se quiebran en silencio, sin lágrimas, sin gritos, solo apagándose poco a poco. Desde aquel día decidí no dejarlo solo ni un minuto más. No porque me sintiera obligada, sino porque no soportaba verlo así. Cada vez que me miraba, aunque fuera con esa mirada vacía, sentía algo moviéndose dentro de mí, algo que no supe nombrar. Era responsabilidad, era cariño, era miedo, o tal vez algo más complicado. Lo que sí sabía era que su caída me estaba arrastrando a un lugar donde las emociones se mezclaban peligrosamente. Y aunque aún no lo entendía del todo, sentía que lo que estaba por venir iba a cambiar nuestras vidas de una forma que ni él ni yo imaginábamos. A veces me pregunto si yo misma cambié durante esos días, si la versión de mí que existía antes de su depresión habría tenido la misma paciencia, la misma entrega silenciosa. Porque poco a poco empecé a vivir pendiente de él. Me despertaba antes que todo solo para ver si había dormido. Me quedaba en la cocina observándolo preparar un café que al final no bebía. Me esforzaba en inventar pequeñas rutinas, como salir a caminar juntos o ver algún programa que solía gustarle. Era como acompañar a alguien atrapado en un túnel oscuro, esperando que, con un poco de luz mía, recordara el camino de regreso. Pero había algo más. Algo que me inquietaba. Algo que no quería admitir, ni siquiera en mis pensamientos.
A veces, cuando él levantaba la vista y me encontraba mirándolo, notaba un brillo fugaz en sus ojos, como si mi presencia le importara más de lo que debía. Y eso me descolocaba. No porque fuera inapropiado, sino porque una parte de mí sentía calor bajo la piel. Un calor que trataba de ignorar. Me decía que era solo empatía, solo preocupación. Pero en el fondo, había algo más profundo, más confuso, que se escondía detrás de cada conversación que teníamos en silencio. Una tarde lo animé a salir al jardín. Hacía semanas que no veía la luz del sol. Él aceptó, casi sin fuerzas, y caminamos despacio entre las plantas secas que nadie regaba desde hacía tiempo. Recuerdo que se detuvo frente al árbol de limones, respiró hondo y dijo que echaba de menos sentirse útil, que había perdido la sensación de ser alguien. Yo me acerqué un poco más, sentí el aire tibio en la nuca, y le dije que lo que valía de él no dependía de un trabajo. Que lo que era, su esencia, seguía ahí. Lo vi cerrar los ojos, como si mis palabras lo abrazaran de alguna forma. En ese instante levantó la mano, como dudando, y dejó que sus dedos rozaran mi brazo. Fue un gesto mínimo, pero me recorrió un escalofrío. No retiré el brazo. No dije nada. Solo respiré un poco más fuerte, como si mi cuerpo reaccionara antes que mi mente. Él lo notó. Bajó la mirada, avergonzado, y murmuró que no sabía qué le pasaba. Que la tristeza lo confundía. Que a veces no sabía dónde estaba la línea entre buscar consuelo y ser una carga. Yo le respondí que no era una carga para mí. Y era verdad. Pero mientras lo decía, me di cuenta de que cada día que pasaba estaba entrando más en su mundo interior, ocupando un lugar que quizá ninguno de los dos habría imaginado. No era una relación común, ni un vínculo simple. Era algo que se estaba tejiendo en medio del dolor, algo delicado, frágil, lleno de silencios. Hubo noches en las que él venía a mi cuarto solo para sentarse en la orilla de la cama sin hablar. Me decía que no podía dormir. Yo encendía la lámpara pequeña, esa que daba una luz anaranjada que hacía todo parecer más suave, menos real. A veces él apoyaba la cabeza en mis manos, como buscando un punto de descanso que no encontraba en ninguna otra parte. Yo lo acariciaba con movimientos lentos, casi instintivos. Y en esos momentos sentía que el mundo se detenía. Que la tristeza se volvía un puente entre nosotros. Pero también había miedo. Miedo a que mi madre lo viera así, miedo a malinterpretar lo que pasaba, miedo a sentir demasiado. A cada gesto cariñoso seguía un pensamiento oscuro, estaba ayudándolo, o estaba cruzando una línea invisible. Una noche, mientras él dormía sentado a mi lado, me quedé observándolo. Su respiración era pesada, su rostro cansado. Me pregunté cuánto dolor podía cargar una persona antes de desmoronarse por completo. Y me pregunté por qué yo, precisamente yo, me había convertido en su único refugio. ¿Era porque estaba allí, disponible? ¿O porque, sin darnos cuenta, había algo entre nosotros que el dolor solo había revelado? No supe la respuesta. Y mientras lo miraba dormir, entendí que la historia aún no había llegado al punto más complicado. Lo que estaba por salir a la superficie iba a cambiar la forma en que él me veía, y la forma en que yo me veía a mí misma. Cuando por fin empezó a mejorar, lo noté antes que nadie. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una mañana entré a la cocina y lo encontré preparando café, de verdad preparándolo, no solo sosteniéndolo entre las manos. Me miró y sonrió un poco. Algo dentro de mí se relajó, como si llevara semanas conteniendo el aire. Me dijo que quería intentarlo otra vez, buscar trabajo, hacer algo con sus días. Yo asentí, pero por dentro sentí un pinchazo de miedo, miedo de que ya no me necesitara como antes. Con el paso de los días, recuperó la rutina, la mirada más firme, los gestos más claros. Y aunque me alegraba verlo así, también sentía que algo en mí cambiaba. Habíamos compartido un espacio íntimo, un dolor profundo, un lazo extraño que no sabía dónde colocar. Una tarde me llamó al jardín, a ese mismo lugar donde me había rozado el brazo por primera vez. Dijo que quería agradecerme, que no sabía qué habría sido de él sin mi apoyo. Sus palabras fueron sinceras, cálidas, pero cuidadosas. Entendí lo que intentaba decir y lo que intentaba no decir. Cuando terminó, me quedé un momento en silencio.
Lo abracé sin decir nada. Fue un abrazo largo, lleno de cosas que nunca íbamos a nombrar. Su vida estaba regresando a su cauce, y la mía también debía hacerlo. No éramos lo que el dolor había insinuado. Éramos dos personas que se encontraron en el momento más frágil y se sostuvieron sin romperse. Y mientras él se alejaba para seguir reconstruyendo su camino, yo supe que todo aquello quedaría guardado solo entre nosotros, como una historia que nadie más podría entender. Pero que nos cambió a los dos para siempre.